estáis, sus coleguillas, que estamos de vuelta con otro análisis de DJ. Hoy traemos a DJ Plant Texture, ¿no? Una textura de plantas. Esa es mi traducción de aquí de Granada, ¿no? Que yo soy un inglés de pura cepa. Y la verdad es que me ha salido este vídeo recomendado en YouTube y le eché un vistazo, vi que pinchaba con vinilo y tal y cual y que parecía que hacía truquillos y dije, pues lo voy a analizar. Realmente no sé nada de este DJ, no sé dónde viene, parece italiano, no lo sé. También parece como que pincha otros estilos, drum and bass, en fin, no me hagáis mucho caso, es lo que he visto un poco así por encima en Google, pero que sin más dilación, como digo siempre, vamos pa' intro. Bueno, y aquí estáis viendo que está pinchando en el cuarto de baño, no tan famoso, en Horn. Y bueno, le han puesto pues dos Technics, ¿no? Va a pinchar con platitos, con la Shone 92, creo que estoy viendo por ahí. Y bueno, acaba de poner una intro, pues un tío ahí hablando en italiano, o sea que yo creo que sí es italiano el tío. Y bueno, vemos que lleva una camiseta que pone Rave, ¿no? En vez de Nike pone Rave. Y bueno, vamos a ver cómo se maneja con los platitos, ¿no? Aunque solo le han puesto dos porque creo que no caben más. Pero también he visto otros vídeos por ahí por Instagram y el tío pincha también con tres. O sea que el tío se maneja muy bien. Se ve que lleva muchos años también pinchando con vinilo. Y vamos a ver. Aquí vemos que apaga el plato, ¿no? Con el botón este que es la ruedecita, que lo apaga y el plato cae muy lentamente. No es como cuando lo paras con el botón Start Stop que se para, sino que cae, tiene una cadencia bastante larga. Y bueno, lo ha hecho como para quitar el disco, y ya el otro, pues como veis, pues lo ha metido sin más dilación, ¿no? No, tampoco se ha complicado mucho la cabeza. Vemos que el temilla que ha puesto un tema bastante retro, old school, y otro que está poniendo por aquí vemos que es un Audio Assault, también un disco o un sello muy potente que en la época estaba arrasando, ¿no? Cualquier lanzamiento que sacaban de este disco lo vendían todas las copias. Y este que está sonando creo que era de James Raskin, creo, pero bueno, si me equivoco ponérmelo en los comentarios. Yo creo que era de James Raskin. Y vamos a ver cómo hace la primera mezclita. Vemos que no toca el plato, sino que directamente mezcla los vinilos con el pitch, ¿no? Pegándole empujones y acelerones. Vamos a ver cómo mete el primer temilla, ¿no? A ver cómo hace la primera intro. Vemos que lo sube, hace un pequeño scratch y lo suelta. Y sobre la marcha, ¿no? O sea, ya escuchándose los dos encima, pues el tío lo termina de cuadrar. Vemos que es bastante rápido, ¿no? Bastante eficiente. Se nota que tiene muchas tablas en los platos. Vamos, que lo está mezclando ahí sobre la marcha, no ha hecho ni preescucha ni nada, simplemente lo ha soltado y scratch y raca, que realmente es lo mismo que si lo hicieras con el QE, solo que lo ha hecho, digamos, escuchándose. Pero vamos, que para una persona que lo mezcla muy rápido, casi ni se aprecia, ¿no? Los acelerones y las subidas de pitch, ¿no? Porque lo ha mezclado muy rápido. Aquí vemos que hace un backspin, porque justo el otro temilla ha entrado en la parada. Y vamos a ver cómo lo vuelve a meter ahora. Vemos que sube el canalillo, vuelve a hacer un scratch, ¿no? Lo vuelve a soltar de golpe. Y ahí lo está graduando, ¿no? Le faltan milésimas porque vemos que el movimiento del pitch es muy pequeño. Eso cuando ya le quedan pues milésimas para estar justo en el punto correcto. Cuando lo mueven mucho porque todavía le falta candela, ¿no? Y vemos que como realmente no toca el plato, pues tiene que estar graduando muy bien el pitch para que no se le vaya. Aquí vemos que le pega un acelerón al plato este, es porque ve que se le está yendo y que le falta un poquillo, que le tiene que empujar, y como no toca el plato, pues le pega un empujón, o sea, baja el pitch para más velocidad. El plato de repente pega el acelerón y lo vuelve para atrás, ¿no? O sea, le quita pitch y lo vuelve a la posición donde se supone que tenía que estar para que el plato se frene. En fin, es una forma de pinchar sin tocar los platos. Para el que no sepa, pues que sepáis que también se puede hacer así. Depende de cómo te guste pinchar, ¿no? A mí, bueno, también lo he hecho alguna vez. Bueno, digamos que ya ha metido el siguiente tema, también ha hecho un backspin. Lo que pasa es que como estaba contando el otro, no lo hemos visto. Vemos aquí que lo está calculando igual, no le pega acelerones con el pitch. Cuando le pega para abajo es para que vaya más rápido y luego lo vuelve. Veis, ahora lo ha puesto más lento y vemos que lo encaja muy rápido
no le hace falta pegarse 24 horas como algunas disc jockeys, que ya sabéis quiénes digo, que pinchan con vinilos, ¿no? Que se pegan pues 7 minutos para mezclar un tema. Vemos que el tipo lo hace muy bien, muy rápido. Y bueno, como está pinchando con 2 platos, aquí vemos que hace pues otro pequeño backspin. Como estaba diciendo, como está pinchando con 2 platos, en cuanto quite uno de ellos, pues se va a quedar en pelota, ¿no? Porque solo son 2 pistas. Mientras lo quita, lo mezcla y lo sube, pues hay un ratillo ahí que el tema se queda pues bastante soso. Pero bueno, como el tío lo mezcla muy rápido, creo que ha puesto otra vez el mismo tema, o es que me lo parece. Creo que sí, ha puesto el mismo tema, o es un remix, pero es que básicamente tiene la misma base. Aquí vemos que hace unos pequeños cortecitos, no muy rápidos, que casi auditivamente son inapreciables, pues por lo que os expliqué en el vídeo, pues en el vídeo anterior sobre los cortes, ¿no? Que cuando las 2 bases están sonando con todas las pistas, hacer cortes con el hi-hat o con los agudos casi es inapreciable, porque el otro tema también tiene agudo, entonces se lo come. Entonces bueno, es un corte que, bueno, tampoco es que se aprecie mucho. Y aquí vemos que hace la típica transición para quitar el track, de darle al start stop para que se apague el plato y haga y pegue una caída, ¿no? Y atento ahora a la transición que va a hacer, que ya lo expliqué también en el vídeo de hacer los cortecitos, ¿no? De cómo hacer los cortecitos. Pues en este caso lo que va a hacer es darle al botón start stop, se va a parar el plato este, ¿no? El de su izquierda. Se va a parar haciendo el chiao. Entonces, para resaltar ese efecto y que se oiga más, como os dije en el otro vídeo, lo suyo es la pista que tiene el grave, que tiene el más volumen, bajarla entera o bajarla un poco para que la otra pista se quede con el volumen a tope y entonces se escuche el efecto. Y luego ya pues subimos al canal del grave, ¿no? Entonces la transición casi es inapreciable, ¿no? Porque como ha bajado la potencia del canal 1 que tiene el grave, hace el chiao y luego lo vuelve a subir, el impacto cuando sube todo engaña un poco a la mente y al oído, ¿no? Parece como que no has quitado nada, ¿no? No has quitado un plato y ha entrado ahí grave y te quedas como, bueno, no está mal. Ahora, cuando quitas un plato, cuando tienes 2 platos mezclados y de repente quitas uno, pues claro, las frecuencias que le está sumando ese plato se las quita de repente y se quedan pelotas. Entonces, hacer este tipo de transiciones ayuda un poco a que no parezca que has quitado algo, ¿no? Sino simplemente ha hecho un efecto y entra grave otra vez y aquí no ha pasado nada, ¿no? Entonces vamos a ver ahora cómo lo realiza y fijaros que para el plato y este canal lo baja un poquito, ¿no? No sé si lo llega a bajar del todo, pero vamos, lo baja, hace chiao y ya lo vuelve a subir. Así que fijaros. Aquí ya pone la mano ahí, ¿veis? Lo para y hace un pequeño corte, ¡chao! Y lo vuelve a subir. Vamos a ver cómo hace ahora para quitar el plato de su derecha. Vamos a ver ahora cómo realiza la transición. Vemos que echa mano al filtro, ¿no? Empieza a filtrar el plato que va a quitar. ¿Veis? Empieza a filtrarlo. Solo queda ahora el pequeño agudillo. Y ahora echa mano con la otra, echa mano a los agudillos y va a ir bajándole, ¿no? Para ocultar ese pequeño pitidillo que queda. ¿Veis? Empieza a ocultarlo hasta que ya no se escucha, es casi inapreciable y ahí ya como que ya lo has quitado del todo, ¿no? Ahí lo para, baja el canal y la transición ha sido pues muy sutil, ¿no? Muy poco a poco. Pero bueno, vemos que cada transición intenta hacerla diferente, no todo el rato va a hacer el backspin, que ya ha hecho unos cuantos, pero bueno, así como más o menos al principio, pero vemos que el tío intenta en cada mezclilla hacer algo nuevo, ¿no? Aquí te lo quito poco a poco, te lo filtro, en otro te hago un start stop para que se pare, en otro te hago un backspin, en fin, va haciendo un poco de truquitos, ¿no? No es el DJ básico. Y vamos a ver ahora cómo mete el plato, el nuevo que tiene que mezclar con el otro. Vemos que lo sube, lo tiene filtrado de la mezcla anterior. Vemos que lo tiene filtrado, solo se escuchan los agudos. Vemos que lo está mezclando a la vez que está filtrándolo también. Vemos que va filtrando poco a poco, va entrando la base, no va entrando toda la frecuencia. Ahí hace un corte y ya apaga el filtro. Vemos que está haciendo una selección musical muy old school, ¿no? Con los discos que todos los de la época pinchamos, ¿no? O casi todos los tenemos. Aquí vemos que hace un mini backspin, lo vuelve a poner al principio. No sé si es porque a lo mejor ese tema es bastante corto y ha dicho, lo tengo que volver para atrás porque
mientras lo mezclo y jugueteo se me va a acabar, ¿no? Aquí vemos que hace una scratch sobre la marcha, ¿no? Escuchándose ya arriba. Se ha quitado los cascos. Pero vamos que al realizar ese scratch y meterlo así a la sopa boba, ¿no? Podemos apreciar que aquí se nota mucho que los discos no están acompasados, no están exactamente uno encima del compás del otro, porque, por ejemplo, este tema tiene la línea esa de paz que hace y ahí volvería a empezar el compás otra vez. Pues donde empieza es donde él debería soltar el otro disco, que el otro disco tiene una voz que es de Takaaki, ese disco que digamos el principio del compás de ese disco empieza diciendo no. Ahí acaba el compás y volvería a empezar. Entonces donde empieza la voz es donde él debería de soltarlo justo donde empieza el compás del otro, para que las dos empiecen en el compás y lleven bien el compás. No sé si me llegáis a entender. Como lo ha metido con un scratch, pues no lo ha metido lo que ha compasado, y entonces no está coincidiendo la melodía con la voz del otro. Pero bueno, eso la gente que realmente no tiene mucho conocimiento no se da cuenta. La gente que lleve muchos años y que entiende el concepto de los compases, en cuanto escuche los dos temas mezclados va a ver que no coinciden los principios de los compases. Pero bueno, son minucias, ¿no? Y vamos a ver cómo quita ahora el plato de su izquierda, el de Jim Raskin. Vemos que ha echado mano ya al botoncito, ¿no? Lo ha desconectado y vemos que el plato cae con el pad. Y a la vez, pues bueno, el otro plato ha hecho como una filtrada y luego ha pegado un corte, ¿no? Para camuflarlo un poco, ¿no? Vemos que ya lo baja, lo quita. A ver, para el que no entienda muy bien lo de los compases que acabo de explicar antes, vamos a escuchar el tema de Takaaki, que está aquí escuchándose en solo, para que lo intentéis entender un poco más, o por lo menos voy a intentar explicarlo a ver si pilláis el concepto. La música electrónica, bueno, como también otros estilos, están compuestos pues de, digamos, de secuencias, ¿no? Que la secuencia tiene un comienzo y luego cuando llega al final vuelve a empezar otra vez, digamos, la misma secuencia, los mismos sonidos, ¿no? En el mismo, digamos, orden. Entonces, sobre todo más en la música electrónica, como las bases están hechas a base de lo que podemos llamar loops, que no son loops, pero bueno, digamos que un compás sería como si fuera un loop, porque lo entendáis. Entonces, cuando empieza el loop y cuando acaba el loop tiene una longitud. Cada uno, cuando produce el tema, lo selecciona él. O sea, él a lo mejor dice, pues bueno, quiero que empiece aquí y que mi secuencia de loop dure pues 2 compases, quiero que dure 4, quiero que dure 6. Entonces él lo que hace es que donde empieza a meter soniditos. Por ejemplo, en este caso de Takaaki tiene la voz que hace no, pum, aquí acaba y empieza otra vez, y otra vez hace la misma secuencia de la voz, pum, cada vez que empieza. Eso digamos que es el principio del compás o el principio del loop. Entonces ahí, justo en el principio, donde el otro tema que vamos a mezclar también tiene un principio de compás y un final, pues seleccionamos donde está el principio, y cuando el otro tema va a empezar, la vocecilla de ahí es donde soltamos el plato y ya los dos van a ir acompasados. No sé si me he explicado bien, si lo había entendido, pero bueno, esa es, digamos, la teoría. Lo he explicado así en palabras llanas para el que no sepa de esto, pues para que lo entienda un poco. Aquí vemos que va a meter el otro plato haciendo scratch, ¿no? Está haciendo un scratch, adelante atrás. Está remarcando el kick, ¿no? Tiene el kick metido también en el plato que va a mezclar ahora, para escuchar bien el grave cuando hace el scratch, el tunku. Vemos que está haciendo un scratch. Ahí vemos que le ha saltado, que eso es una cosa que siempre solía pasar, sobre todo si lo pones al principio de donde comienza el tema. Pones el primer kick y empiezas a hacer el scratch, muchas de las veces pues salta y se te va el bombo y ya pues el scratch no vale para nada. Tienes que volver a pillar el kick y volver a hacer tucu. Pero bueno, esas son cosas que pasan con los platos. Con los CDJ no te va a saltar. Aquí tiene otra vez el primer kick. Tenemos que hacer un scratch y ahí lo suelta al principio del compás. No sé si habéis dado cuenta que el otro tema, el de Takaaki, ha hecho y ahí justo cuando iba a empezar el compás, él ha soltado el kick del otro tema para llevarlos los dos acompasados. Luego ya directamente se ha ido con la mano al pitch a mezclarlo rápido. Ahora que me estoy fijando,
No sé si lo ha hecho también en el resto de las mezclas, pero los dos canales los tiene con grave. No sé si en el resto de las mezclas, como os digo, lo ha hecho también con el grave o solo en esta, pero vamos, me acabo de fijar que en el tema anterior sí que ha hecho el scratch con grave y el otro plato también tenía grave, o sea que los dos tenían grave, pero bueno, en el vinilo muchas veces tampoco pasaba nada porque los temas muchas veces estaban faltos de grave, entonces los dos con grave a veces tampoco quedaba tan mal. Lo suyo es que no tengan los dos graves, sino uno que lo tenga a tope y el otro que a lo mejor le dé un poquito de realce, pero bueno, en este caso tiene los dos con el grave a cero y tampoco se escucha mal. Y vemos que este plato lo acaba de meter pues exactamente igual, ha hecho un scratch y lo ha soltado, lo ha mezclado sobre la marcha. Y bueno, también es un temilla pues súper clásico, ¿no? De, creo que era Surgeon, el Basic Tonal creo que se llamaba, que este tema en su momento fue un temazo, fue una revolución porque era un tema que tenía un subidón ahí descomunal, ¿no? Lo ponía ahí, es que reventaba la sala. Y aquí vemos que lo vuelve otra vez al principio. Y yo creo que es por eso que os he dicho, porque el primero hace como una primera introducción, ¿no? Lo mete, hace un scratch, lo mete, lo mezcla, juega un poco y luego cuando ve que el otro tema le sigue avanzando, el tema que estás poniendo a lo mejor dices, hostia, es que me dura muy poco. Si no lo vuelvo al principio y sigo mezclándolo ya por donde va, mientras quito el otro plato, pongo un disco, lo mezclo, este plato ya se me ha acabado, no tiene para hacer loop, o sea que no puede salir del paso, tiene que echarlo para atrás, volverlo al principio, volverlo a soltar y ya una vez que como ya lo tenía mezclado, pues ese tiempo que va a perder mezclando no lo va a perder, entonces ya puede juguetear un poco, le da más tiempo a pues eso, a jugar y ya quitar este tema, poner otro y mezclarlo y así digamos que es la dinámica. Aquí vemos que lo había echado para atrás, lo vuelve a soltar, esta vez lo hace con QE, lo suelta ahora a que lo ha metido filtrado. Vamos a ver qué truquito realiza ahora. Vemos que echa mano al centro del disco, empieza a echar el vinilo para atrás, ¿no? Hace como un backspin de estos mega rápido, ¿no? Un rebobinado para incrementar como la subida del otro tema. Vemos que le baja volumen porque lo tenía muy fuerte y se escucha el backspin pues fuertísimo. Vemos que juega un poco con los ecualizadores, sigue realizando el rebobinado y el otro tema creo que lo tiene filtrado en grave para ahora cuando lo vaya a quitar pues le meterá ya el grave, ¿no? Como para disimular la transición. Vemos que el otro plato ya lo está dejando caer, ¿no? Ya no lo está empujando más. Ahora empieza a frenarlo. ¿Veis? Por ejemplo, este truco no se puede realizar con los CDJ, no se puede realizar. Tú no puedes echar el plato para atrás y controlarlo con la mano y dejarlo que caiga con su cadencia, no se puede hacer. Puedes hacer backspin o darle a la palanquita de reverse y va solo al ritmo. No puedes hacer que vaya más rápido ni hacer que tenga cadencia. En fin, este truco pues bueno, se perderá con el tiempo. De hecho ya casi se ha perdido porque yo no veo a nadie hacer este tipo de trucos, ¿no? De rebobinado. Este también lo hacía mucho Cristian Varela, lo hacía Dave Clark. En fin, es un truco pues que se realizaba con vinilo y hoy en día pues ni lo huelen, ¿no? Porque no, es que no saben ni que existe. Y vamos a ver cómo quita ahora el tema de Surgeo, backspin, y como habéis podido fijar, el tema del grave lo ha bajado del todo, ha hecho el backspin y luego lo ha subido, ¿no? Lo que vimos en el vídeo de los cortes, el vídeo anterior. Si no lo habéis visto, echadle un vistacillo. Vale, os voy a explicar un poco para los que tampoco sepáis el sistema este que tiene, por ejemplo, este hombre pinchando, que es solo con los pitch, no usa la mano para frenarlo ni para empujarle. Para el que no lo sepa, habrá gente que sí pinche con vinilo y sepa este funcionamiento. Los platos solo tienen un potenciómetro de velocidad. Lo que hace es para arriba se pone más lento el plato y para abajo se pone más rápido. Digamos que ahora mismo él está en esta velocidad. No sabemos qué BPM es porque no te lo pone, pero el tío quiere mezclarlo y al poner el disco y soltarlo ve que al disco este le falta velocidad para ponerse a la par de este. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Le tiene que dar para abajo para que el disco se ponga más rápido. Entonces el tío le pega un empujón. Un empujón es que lo baja, testea, y entonces en el momento en el que oye que el disco se pone a la par del otro,
Si lo suelta y se queda, entonces por ahí está la velocidad, más o menos. Entonces, si se le empieza a ir, por ejemplo, si se le pone más lento y le tiene que pegar un empujón, lo que hace es el tío, dependiendo de cuánto rápido se le vaya, si lo tienes en un pitch, digamos, y se te va muy rápido, es que todavía te falta un cacho más grande. Si se va muy a la larga, es que ya estás casi en el pitch correcto. Entonces los movimientos de pitch, tanto para más como para menos, tienen que ser muy pequeños. Si tú quieres pegarle un acelerón al disco, como tú no tienes la mano o no quieres usarla, pues ¿cómo haces para pegarle un empujón? Pues te fijas más o menos, le echas un ojo donde está el pitch. O sea, suponeros que yo lo tengo en el pitch que pone más 4. Lo muevo al más 5 y luego lo vuelvo a más 4, pero en vez de ponerlo justo en el más 4, lo pongo en el más 4, pero un poquillo por encima, porque claro, se me estaba yendo. Entonces tengo que pegarle el empujón y luego ponerlo a la velocidad que iba, pero un poquillo más rápido para que se mantenga ahí. Esa es la teoría, para el que no lo sepa, para explicárselo un poco, que tampoco lo va a entender, pero bueno, para que lo sepáis. Aquí vemos que aprovecha la parada del plato que acaba de poner, que es una voz que hace y al final se para como si fuera un vinilo, ¿no? Con el start stop. Él aprovecha justo cuando hace el baja el canal del otro plato, el que tiene grave, se escucha y ya lo vuelve a subir. Entonces ahí resalta, digamos, el efecto o la vocecita, dejándola en solo y luego metiendo otra vez el grave. ¿Veis? Aquí lo vuelvo a bajar, aquí vuelvo a hacer lo mismo y vemos que no está mezclando. El próximo disco no sé cómo lo va a hacer, porque este plato parece que le va a llegar al final. Vemos que lo para sin más, deja la vocal, saca otro disco que tenía por ahí en la recámara y claro, tampoco le hace falta mezclar mucho, porque el otro recordamos que es una vocal solo, que no tiene una base y no es tan difícil de mezclarlo. Vemos que lo ha soltado ahí. Os recuerdo que el canal ni siquiera lo había bajado, ha cambiado el disco y todo y el canal se ha quedado ahí. Y aquí lo está mezclando, pues los dos escuchándose sobre la marcha. Y vamos a ver cómo lo quita. Vemos que ahí está jugueteando con el pitch de la vocal. Aquí hace un scratch, lo para y directamente lo quita. Lo vuelve al principio. Vemos que ha puesto ahora un tema, pues no sabría definirlo, muy caribeño, eso sí. Vemos que ha puesto el siguiente disco, pues otro tema un tanto extraño, ya se ha pasado el techno. Aquí hace un backspin, lo quita y se queda el otro tema que tiene una base bastante extraña, no sé ni qué estilo es. Vemos que mezcla el tema anterior de la base extraña del tío rapeando con un disco de Cobaya, con un clasicazo, un temazo. Aquí hace un backspin justo cuando iba a romper el otro plato. Ha hecho una transición bastante extraña, la verdad. Vemos que hace un corte básico, ¿no? Con el plato en solo. Y aquí vemos que pone otro disquito de los clásicos. Están todos poniendo discos clásicos. Un Spiel Zeus, que aquí solía sacar mucho humo, no sé si era suyo o no. Vemos que está scratcheando, ¿no? Está esperando el momento para soltarlo. Y vemos que lo suelta justo cuando el tema de Cobaya entra en la parada. Por lo que he explicado antes, por el tema de los compases, ¿no? Justo si entra en la parada es el principio de ese compás. Vemos que está ajustando el otro disquillo. También hemos visto que le ha empujado con la mano. Ha habido un momentillo que le ha empujado. Vemos que el disco que está sonando está grabado como en reverse, ¿no? Se escucha el kick al revés. Aquí vemos que hace un backspin que no ha quedado muy bien del todo, ¿no? A todo volumen y ya está. Pero es lo que he dicho, también cuando pinchas con dos platos tiene un poco de barrera, ¿no? Porque en el momento en el que quitas uno de ellos solo se queda un plato sonando y la transición pues se queda en pelota, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo quitas? Llega un momento en el que quizás te llega un poco a aburrir, ¿no? De pinchar nada más que con dos platos. Cuando pinchas con tres, pues tienes que estar todo el rato metiendo poniendo el otro, calculando los tiempos, que no se te acabe. En fin, es muchísimo más complicado y más estresante y te da más margen, ¿no? Porque cuando se te va a acabar uno, metes el otro, puedes jugar con los tres a la vez, en fin. Y puedes hacer que nunca se quede solo un tema sonando. Siempre puedes dejar dos y así las transiciones tampoco son tan feas. Vamos a ver cómo realiza ahora la transición del siguiente disco. Vemos que sube el canal, empieza a hacer scratch con la mano, el otro plato lo para directamente y lo suelta con la vocal. Ahora empieza a echarlo para atrás con la mano, activa filtro, lo
lo filtra y lo deja caer poco a poco, filtrando, ahí lo para ya del todo. Y bueno, el otro tema se queda con la vocal y ahora ya entra por lo que es la base, ¿no? Un tema parece que tipo electro. Bueno, y este ya va a ser el último temilla que nos va a poner porque ya se le acaba su tiempo, ¿no? En hard. Así que nada, este ha sido el análisis de DJ Plan Texture desde Italia, creo. Espero que os haya molado, ¿no? Un tío que, como veis, pues se desenvuelve muy bien a los platos, le tiene mucho control, llevará también la tira de años pegándole. Así que nada, que si os ha gustado, pues ya sabéis, que le deis muchos likes, que lo compartáis con vuestros suscribers y que te suscribas si no estás suscrito, que es gratuito. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.